Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 12. Del 1 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas 5, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ciertamente, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificabais, de la gracia habéis caído. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor y Padre, en esta mañana hemos leído tu palabra y queremos pedir tu bendición para la misma, Señor, para que cale en lo más profundo de nuestro corazón. Que tú seas enseñándonos lo que tienes para nuestras vidas. Padre, que pueda hablar en esta mañana con denuedo, que pueda hablar de ti, que podamos, Señor, entender y poner en práctica, que es lo más importante, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes con tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús una vez más. Amén. Amén. Bien, hoy empezamos a estudiar el capítulo 5, ¿verdad? Ya estamos prácticamente terminando el libro de Gálatas. Nos quedan unas cuantas predicaciones más, pocas. Vamos a estudiar el capítulo 5 y hoy comenzamos, se puede decir, la parte práctica, la parte aplicativa, la aplicación, podríamos decir, del libro. Pablo ya ha dejado la parte teórica, podríamos llamarle así, donde les explica todo lo que hay y ahora les dice de una forma práctica qué es lo que deben de hacer los Gálatas, qué es lo que debían hacer esas iglesias en Galacia para poner en práctica lo que él estaba contradiciendo de todas estas falsas enseñanzas que estaban habiendo. Nos hablará a partir del capítulo 5 de los privilegios y la libertad que hay en la justificación. Y nos habla de esa, que yo siempre les digo, la parte práctica hay que ponerla, hay que aplicarlo a nuestras vidas. Y aquí ya Pablo también les aplica y les está diciendo qué es lo que deben de hacer de una forma práctica a los hermanos de esta zona de Galacia, porque no era una sola iglesia, eran varias iglesias de esta zona de Galacia. Eran varias que les estaban enseñando estas falsas doctrinas. Con relación a la práctica, con relación de poner la palabra de Dios en práctica, había un hombre llamado Thomas Boston que dijo lo siguiente. Quiero leerles para no equivocarme en la frase que él dijo. Sea lo que sea que fuere que aprendas de la palabra, esfuérzate por ponerlo en práctica. Dijo:
repito, sea lo que sea que fuere que aprendas de la palabra de Dios, esfuérzate por ponerlo en práctica. Y también añadió, no es de extrañar que reciban poca información de la Biblia quienes no se preocupan por practicar lo que saben. Qué gran frase, ¿no? Que hay que poner en práctica, sea lo que sea que aprendamos de la palabra del Señor. A veces nos cuesta, ¿verdad? Alguna parte de la palabra del Señor, esto hay que ponerlo en práctica y, es que ahí me está tocando la vena y ya no la quiero, me salto esa partecita, ¿verdad? Y después dice, no es de extrañar que reciban poca información de la Biblia quienes no se preocupan por practicar lo que saben, ¿verdad? Cuando no nos preocupamos por practicar lo que aprendemos, después ya no vamos entendiendo lo que seguimos leyendo. Ya la información ya no llega igual. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica lo poco que vayamos aprendiendo. Hermanos, el cristianismo no solo consiste en ir al cielo cuando muramos, que eso es una promesa, eso es así. Pero el cristianismo no solo consiste en eso, y sabemos que vamos a estar juntamente con Él, sino que además consiste en vivir ahora y hoy, viéndonos libres de la esclavitud del mundo y de sus costumbres. Algo a lo cual estamos habituados o nos estamos dejando seducir por esas costumbres del mundo, cuando el Señor nos manda a ser libres de esas costumbres. Así que el cristianismo no solo consiste en que cuando muramos vamos a tener una vida eterna y gloria a Dios por ello, sino que también consiste en el hoy, en el ahora, en el llegar a ser libres de esas costumbres que el mundo nos pone por delante. Esta mañana vamos a desarrollar este mensaje en 4 puntos. Vamos a ver primero en que Cristo nos dio la libertad, y eso nos lo dice en el versículo 1. Luego vamos a ver el peligro de abandonar la libertad. Eso lo vamos a ver desde el versículo 2 al 4. Y también la respuesta de la fe, desde el versículos 5 y 6. Y por último, la defensa final que hace Pablo desde el versículo 7 al 12. Entonces comencemos a ver cómo es que Pablo explica esto de poner en práctica. Cómo es que les dice a los hermanos de Galacia que deben poner en práctica todas las enseñanzas que hasta ese momento, hasta el capítulo 4, les había dicho. Y les empieza diciendo una frase muy contundente. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis ahora otra vez sujetos, ¿a qué cosa? Al yugo de la esclavitud. Les lanza una frase contundente. Estad, pues, firmes. Y nos dice, creo que a nosotros, hermanos de Vista Alegre, también nos dice, hermanos de Vista Alegre, estad, pues, firmes. Hay un cántico que dice, un himno me parece que es, firmes y adelantes. ¿Como qué? Como huestes de la fe, ¿verdad? Significa que necesitamos un esfuerzo para permanecer en ese lugar. Necesitamos un esfuerzo para permanecer en libertad. Necesitamos un esfuerzo para que podamos estar firmes. Alguien que está, no sé cómo llamarlo, legalmente libre en Jesús, no puede vivir en la esclavitud del pecado, ni vivir en la esclavitud de este mundo. Ya que si retrocedemos estamos engañados y nos engañamos a nosotros mismos. El apóstol, al decir estar firmes, está expresando, hermanos, un mandato. No les dice, hermanos, si queréis, si podéis estar firmes. No les dice eso. Les dice un imperativo, estad.
firmes. No les está sugiriendo. Hermanos, la palabra del Señor no nos está sugiriendo ser firmes. Nos está dando un mandato. Estad pues firmes. Hermanos, si ustedes quieren estar firmes, deben acatar este mandato. Y así como ese mandato, hay muchos mandatos en la Biblia. Ayer nomás mencionábamos, creo, uno en el estudio bíblico. Y que cuando no, como decía, a veces cuando no nos gustan esos mandatos, saltamos y seguimos. ¿Por qué? Porque ese mandato no nos gusta. Debemos estar firmes. La Escritura nos manda, nos ordena a que permanezcamos día a día firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué continuamente debemos estar luchando para estar firmes en esa libertad de Cristo? ¿Por qué creen que estamos siempre luchando? Porque nuestra humanidad cada día quiere volver atrás. Nuestra humanidad cada día está allí presente y quiere volver atrás. Recuerden las palabras de Pablo que les dijo un poquito más atrás, en el capítulo 1, en el versículo 6, les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Les está llamando la atención, ¿verdad? Y estas palabras no son ajenas a nosotros. Bien puede decir el apóstol Pablo mañana, nos puede decir a nosotros: estoy maravillado de que tan pronto olvidaste la enseñanza de ayer. Y somos así, nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de las enseñanzas. Pablo nos puede decir tranquilamente que estoy maravillado. Mañana nos puede recordar: estoy maravillado que te has olvidado de la enseñanza que escuchaste ayer. Así que tengamos cuidado. Debemos tomar en serio el mandato de las Escrituras de permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, en esa libertad que Cristo nos ha hecho. Y añade una frase más al final de ese versículo 1. Está Cristo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nos recuerda lo que dijo Pedro en Hechos 15:10. Dijo acerca de aquellos que le traían un yugo a los gentiles, o a la ley, a los gentiles. Pedro les dice en Hechos 15:10: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres han podido llevar? Los judíos mismos no pudieron justificarse ante Dios por la ley, pero querían poner un yugo pesado sobre los demás. ¿Y saben lo que es un yugo? Una carga. ¿Perdón? Una carga. Sí, pero los bueyes, sí. El yugo era una especie de como collar, como este que se ponían a dos bueyes. ¿Para qué? Para que vayan juntos, a la par, cuando araban la tierra, ¿verdad? Eso era un yugo. Era una especie, no era una carga exactamente, pero era como una esta que juntaba los dos cuellos de los bueyes para que tiraran hacia adelante. Yugo, unidos. Hermanos, igual que esos bueyes que laboraban en el campo para arar la tierra durante el día, cuidado, nosotros también estamos con ese yugo, pero con el mundo. Porque en lugar de ir en contra de lo que dice el mundo, estamos a la par y nos juntamos y nos ponemos como yugo, ir a la vez de lo que dice el mundo. El mundo te dice, por ejemplo, a los jóvenes, y a los mayores: ten relaciones sexuales, no pasa nada, ponte protección y listo. La palabra del Señor no te dice eso. No tengas relaciones sexuales si no sea con tu esposa, con tu esposo. Y ahora, perdón, Dentro del matrimonio, claro. dentro del matrimonio, con tu esposo o tu esposa dentro del matrimonio.
pero el mundo no. Ahora que un joven con una joven tengan relaciones sexuales sin haber pasado por el altar, no pasa nada. Si no lo haces, eres raro. Lo que dice el mundo, eres raro. Pues sí, soy raro si tú quieres llamarme así, pero yo quiero obedecer la palabra del Señor. Si somos libres, el resultado tiene que darse en la forma práctica, y eso es lo que les dice Pablo. Tal afirmación de permanecer firmes ante esa libertad, sabemos que no es una tarea fácil. Sabemos, no nos engañemos, ir en contra de lo que dice este mundo es difícil, pero con Cristo se puede. No es tarea fácil. Nadie lo dice que sea aquí, y el que les predique que si vienes al Señor, eres creyente, es todo más fácil, es todo fácil y se acaban todos los problemas, sal corriendo. Porque la palabra del Señor no dice eso. La palabra del Señor dice que vas a sufrir, vas a tener luchas, dificultades, y que va a ser complicado. Pero ahí es donde debes seguir adelante, siendo firme. Y sabiendo que esto no era tarea fácil, Pablo a continuación les muestra esos peligros que hay de permanecer en la libertad. Y ahora les habla de esos peligros de abandonar en el versículo 2 al 4. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificabais, de la gracia habéis caído. El peligro de abandonar la libertad es un tema muy serio, hermanos. Pues el hacerlo no solo estamos volviendo a ser esclavos del yugo de la ley, del yugo pesado que es llevar la ley. Estamos diciendo, en otras palabras, que la obra de Cristo es insuficiente. Y hermanos, verdaderamente eso es un pecado. Porque la obra de Cristo es suficiente para que nosotros podamos ser salvos y podamos ser libres de ese yugo. Y el apóstol Pablo empieza con haciendo notar su autoridad. Yo, Pablo, dice. He aquí yo, Pablo, para decirles y para mostrarles cuál es el problema de no permanecer firmes en la libertad. Y la primera cosa que les dice es la circuncisión, que era una de las cosas que los judaizantes estaban diciendo, que para ser salvos tenían que ser circuncidados, les decía a los hermanos en Galacia. Eso es lo una de las cosas que querían. Habían varias cosas más, pero una de las cosas prácticas que les estaban diciendo que tenían que circuncidarse para ser salvos. Sabemos lo que es eso de la circuncisión, ¿no? Todos creo que lo sabemos, no tenemos que explicarlo. Hermanos, cuando abrazamos la ley, nuestra regla de caminar con Dios la dejamos, porque estamos dejando a Jesús. Ya no es nuestra justicia, sino la justicia que el mundo la pone. A los Gálatas este contexto de recibir la circuncisión era un ritual que se hacía antes cuando existía la ley. Después de la ley no era necesario, después de Cristo ya no era necesario hacer ese ritual. Si usted se circuncida, Cristo no os aprovechará de nada, les dice. Ciertamente yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada os aprovechará Cristo. Qué trágico, ¿verdad? Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, podríamos decir así, viviendo una agonía por nosotros. Y que nos diga que ya no
entonces ya no aprovechamos de nada. Ya no se aprovecha de nada Cristo. 2 hombres murieron con Cristo en la cruz, ¿verdad? 2 hombres murieron. 2 ladrones. El uno puso la confianza en Jesús y el Señor le dijo que iba a estar con él en el paraíso. Y el otro no. ¿Por qué? Porque no confió en Cristo, sino que confió en su propio beneficio, confió en sí mismo. ¿Nosotros en quién estamos confiando? ¿En Cristo o estamos confiando en nosotros mismos? A lo mejor ahora nosotros no tenemos ese problema de la circuncisión, como lo tenían los de los Gálatas. Pero si tenemos un problema del yo, en que confío en que yo puedo hacerlo, en que yo sí puedo, en yo, y pensamos primero en yo, segundo en yo, y si queda algo, también pienso en yo. Luego les dice que el que se circuncida, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está, ¿qué cosa? Obligado a cumplir toda la ley. No se trata solo de, en esos tiempos, de circuncidarse, sino que además le dice que si lo haces, vas a tener que cumplir toda la ley. Cuando un hombre hace esto y está obligado, que dice aquí, y la palabra obligado en nuestro texto significa deudor. Cuando aquí dice que está obligado, lo podemos traducir como deudor. Y les quiero decir una anécdota o una ilustración, sería mejor la palabra. Cuando un hombre, una mujer, una persona saca un préstamo en un banco, al día siguiente el banco empieza a ponerle un adjetivo, el cual es deudor. Ese es el adjetivo que te pone el banco. ¿Por qué? Porque ya has aceptado, ya has cogido el billetito, ya te lo has guardado en el bolsillo. Si te lo has gastado o no te lo has gastado, ya esa es cosa tuya. Pero el banco ya te pone un adjetivo. Y te pone deudor. A esta persona se le da un plan de pago, ¿verdad? Te da un plan de que este mes pagas tanto, el otro mes tanto, ¿verdad? Para que puedas pagarlo en un determinado tiempo. Los 5 años, 6 años, si es hipoteca 20, 30, lo que sea. Pero te ponen un plan de pago. Pero este hombre no podría pretender pagar toda la deuda solo pagando la primera cuota. ¿Por qué? Porque él tiene que pagar toda la deuda más los intereses. Pues eso es lo que les está queriendo decir Pablo. Si tú quieres ir a la ley, no solamente tienes que circuncidarte, sino que vas a tener que hacerla toda la ley, cumplirla toda. Hermanos, si nosotros dejamos a Cristo, no solamente vamos a dejar ese sino que nos vamos a ir uniendo cada vez más y nos vamos a ir enredando cada vez más, alejándonos de Dios. Si abandonas la libertad, estás obligado a cumplir toda la ley. Hermanos, yo les quiero recordar que ninguno somos capaces de cumplir la ley que está escrita. Ninguno tenemos la capacidad de cumplir toda la ley. Así que, hermano, corre a Cristo. Yo cuando estaba preparando y dije, Freddy, corre a Cristo. Él es el único que puede cumplir toda la ley. Tú no. Y Dios a través de Cristo nos ve y sí que la podemos cumplir, pero a través de Cristo. Y les dice también, versículo 5, nosotros por el Espíritu, 4, de Cristo desligaste, por lo que la ley os justificaba, de la gracia habéis caído. Cuando abrazamos la ley como nuestra regla de caminar,
nos alejamos de Jesús, nos alejamos de Cristo y de su gracia. Entonces somos extraños a Cristo, separados de Él y de su gracia salvadora. Esta frase de has caído de la gracia no quiere decir que si un cristiano peca, cae de la gracia y por tanto pierde su salvación. No es así. Y de hecho lo hemos hablado en el estudio bíblico, ¿verdad? Hace unas 3 semanas o 4 semanas estuvimos hablando de esto, de perder la salvación, ¿verdad? Y nosotros no perdemos la salvación. Aquí el sentido es de que pecar es caer de la gracia. Si uno se arrepiente, el Señor sigue bendiciéndote. No pierdes la salvación. Para decirlo de otra manera, para que me entiendan, elegir el legalismo o renunciar a la gracia como principio es estorbar esa relación que tenemos con Dios. No es que perdemos la salvación. Ahora algunos me dirán, pues, ¿cómo sé si pierdo o no pierdo? Primero, si eres creyente verdadero, no pierdes nunca la salvación. Si te alejas de Cristo, nunca lo has sido. No has aceptado al Señor de verdad en tu corazón, porque cuando eres creyente, quieres servir, quieres estar con Cristo siempre. Siempre. Buscas del Señor. ¿Te puedes equivocar? Sí. ¿Vas a irte equivocando muchas veces? Sí. Pero vas a estar allí dispuesto para pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Siempre vas a estar pidiéndole perdón a Dios y vas a seguir adelante. Pero cuando algunos me hicieron la pregunta en el estudio bíblico, y si hay algún hermano que no sé qué, pecó y ya se alejó, yo no lo sé, yo no conozco su corazón, pero lo que sí puedo decir es que si él no busca el perdón de Dios es porque nunca ha sido creyente. No lo ha aceptado de verdad. Porque la palabra del Señor dice que tienes que creer y recibir. ¿Verdad? Lo dice Juan. Creer y recibir. Puedes creer en Dios, pero otra cosa es que lo recibas en tu corazón. Porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra de Dios. Hay que creer y recibir al Señor. Alguien puede decir entonces, ¿por qué Dios dio la ley si nadie la puede seguir? Hermanos, tenemos que ponernos en nuestra mente que el propósito de la ley no fue para salvar al hombre, sino para hacer ver lo pecador que era el hombre. Las leyes se han dado para que nos demos cuenta que nos equivocamos. Las leyes de tráfico están puestas ¿para qué? Para controlar, para que sepas si te estás equivocando o no. Si tú al conducir te equivocas o el que está a tu lado es el que se ha equivocado. Me refiero al otro coche. La ley fue para eso, para que se diera cuenta que el hombre era pecador. Y esta es la razón por la que Pablo se opone rotundamente a la enseñanza de los judaizantes. Él está diciendo, no necesitas hacer eso. Con Cristo te sobra. No necesitas más cosas. No necesitas añadirle cosas para que tú puedas ser salvo. Solo tienes que creer y recibir a Cristo como tu Salvador, nos está diciendo esta mañana. Luego le da una respuesta de fe, versículos 5 y 6. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Empieza el versículo 5 haciendo un contraste con el riesgo de vivir en libertad y la bendición que se obtiene cuando vives en libertad. A veces, ¿qué pasa? Que los que caminan por el Espíritu no están esperando la justicia de Dios, pero debemos hacerlo. La palabra
que habla aquí de que nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe, nos habla de un inmenso anhelo, de una espera ansiosa de algo. Y aquí se refiere al inmenso deseo del creyente y de la expectativa que tiene de la justicia de Dios. Esa justicia que se practica cada creyente y que constantemente se ve en la vida de un creyente a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando un creyente, cuando una persona se hace creyente, ¿qué es lo primero? Cree en el Señor Jesús, recibe al Señor Jesús como su Salvador personal. ¿Y qué es lo que pasa en el creyente? ¿Qué es lo que recibe? El Espíritu Santo. Y ese es el que nos va guiando y el que nos va dirigiendo y el que nos va haciendo ver las cosas que a veces no entendíamos antes de la palabra de Dios. Quizás podíamos responder a este versículo de la siguiente manera: el que vive bajo la ley depende de sus propios esfuerzos, pero el que vive bajo la gracia depende del poder del Espíritu Santo. Así podríamos cambiarle a este versículo. Que el que depende de la ley depende de sus propios esfuerzos, pero el que depende de la gracia, el que depende de Cristo, depende de qué cosa, del poder del Espíritu Santo. Para que lo entendamos, ahí este versículo un poco ahí complicado. Y además les añade que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen para nada, sino la fe que obra en el amor o por amor. Los que caminan en el Espíritu saben que los rituales no sirven para nada. Lo que debe imperar es la fe que actúa hacia la caridad, los cuales notablemente en este tiempo no se notaba. Porque la fe se expresa en el amor. Si tienes fe, debe ser expresada en el amor. Gálatas 5:13 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, he dicho Gálatas. Efesios 2:10. Las obras de la ley son como, voy a hacer otra ilustración para que me entiendan. Son como una camarera en un local, ¿verdad? En un restaurante, que ella trata de agradar, camarera, camarero, da igual, hombre, mujer, ¿vale? Trata de agradar a su cliente por la propina que le pueda dejar, ¿verdad? Lo hace con una sonrisa, le da un buen servicio, le da conversación y lo hace con un propósito, ¿verdad? Con que les pueda dejar una propina. En otras palabras, con un propósito egoísta. Está pensando en ella. A ver, yo no digo que esté mal. A ver, entiéndame. Si trabajas en la hostelería, hazlo con agrado. Pero eso es uno de los, o se puede decir que casi el propósito principal. Pero, a diferencia de la camarera de un restaurante, una esposa, una mujer de su casa, ella prepara la comida para su familia, para su esposo, pero no lo hace pensando en la propina que le pueden dejar. Ella lo hace con amor. Y no le dan nada, ¿no? Amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está enamorada, ¿verdad? Ella siente amor por su familia, por su esposa, por sus hijos, ¿verdad? Sus obras son producto del amor, no del egoísmo de queriendo que sea monetariamente retribuida. Así también el cristiano debe retribuir ese amor con las obras.
Esa relación íntima que tienes con Cristo debe verse manifestada en tus obras. Esa relación íntima que tienes con el Señor debe verse reflejada en tus obras. La fe tiene que trabajar a través del amor. Herodes tenía fe de que Juan el Bautista era un profeta verdadero, ¿verdad? Él lo decía, que era un profeta verdadero. ¿Pero qué pasó? Le cortó la cabeza. No demostró esa fe demostrada con amor, ¿verdad? Hermano, yo le quiero plantearle una pregunta a ustedes. ¿Cómo estás demostrando tu fe al Señor? ¿Lo estás demostrando con esas obras por amor? ¿Lo que estés haciendo, lo estás haciendo por amor a Dios? ¿O lo estás haciendo para que te vean? Que eres inteligente, que eres muy bueno porque sabes hacerlo. ¿Cómo estás demostrando tu amor? Si estás haciendo, lo estás haciendo por amor, o si no estás haciéndolo, plantéatelo. Yo amo al Señor, necesito demostrarlo. Así que planteémonos esa pregunta. ¿Cómo estoy demostrando mi fe al Señor? ¿Cómo estoy demostrando esa fe a nuestro Señor? Por último, desde el 7 al 12 hace Pablo una defensa final. Vosotros corríais bien. Voy solo a leer el 7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo utiliza una imagen de una carrera para describir la vida cristiana. Lo vemos ahí en el versículo 7, ¿verdad? Y esta imagen de una carrera era una de las ilustraciones más favoritas de Pablo. Lo utiliza varias veces de una carrera. De hecho, lo utiliza para que al final de esa carrera se va a obtener un galardón o vas a obtener un premio, ¿verdad? Y en 1 Corintios 9:24 al 27 lo habla, en Gálatas 2:2 como lo hemos leído, en Filipenses 3:13 también habla de una carrera, en 2 Timoteo también le habla de que ha corrido una batalla, 2 Timoteo 4:7 lo habla. Pablo utiliza mucho esto. Y los Gálatas estaban corriendo una carrera espiritual muy bien. Hermanos, ¿tú estás corriendo una carrera bien? ¿Lo estás haciendo bien? Pablo cuando estuvo allí, los dejó muy bien. Pero él se fue y empezaron a escuchar falsos profetas, falsas doctrinas, y se fueron y estaban escuchando y estaban ya persuadiéndose de esas cosas que les estaban diciendo. Has corrido bien. Pablo recuerda un buen comienzo de la fe, pero también les dice que eso no es suficiente, no es solamente empezar a correr bien, sino que hay que seguir corriendo bien, continuar corriendo bien. Si quieres correr una maratón, ¿cuántos kilómetros son? Como 24, 42 kilómetros creo que es. Si quieres correr una maratón, tienes que empezar y seguir y continuar. Son muchos kilómetros. Pues nuestra carrera cristiana también es como un maratón de muchos kilómetros. Y debemos hacerlo bien. Y les dice, ¿quién os estorbó? ¿Quién fue ese que les estuvo estorbando para que se equivocaran? Pablo sabía que la falsa enseñanza provenían de una persona. Él no lo nombra, pero le dice, proviene de una persona. De Jesús no, seguro. De Cristo no. Les dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, de Cristo no.
les habla luego, un poco de levadura fermenta la masa. La raíz de todo esto estaba en que ellos estaban escuchando, estaban empezando a seguir las enseñanzas falsas y vacías de un hombre. Y hermanos, yo quiero plantearle dos preguntas a dos estas diferentes. Si no eres creyente primero, si no has aceptado a Cristo, te planteo esta pregunta. ¿Qué o quiénes te estorban para seguir los caminos del Señor? Yo no lo sé, pero plantéate esa pregunta. ¿Qué o quiénes te están estorbando para seguir los caminos del Señor? Y para el creyente, para los que hemos aceptado al Señor como Jesús, como nuestro Salvador personal, les planteo esta pregunta. ¿Qué o quiénes les estorba para servir al Señor? Y cuando hablo de servir es poner en disposición de servir en la obra. En este caso no hablamos de la iglesia de Molina, no hablamos de la iglesia de Archena, sino de poner tu servicio a la iglesia de Vista Alegre, que es donde tú perteneces, es donde tú eres donde tú eres el creyente como iglesia local. ¿Qué o quiénes te están estorbando para que pongas tu vida al servicio del Señor? Plantéate esa pregunta. Pablo les dice, sí, hay alguien que les está estorbando. Y les llega a decir, ojalá aquel sea mutilado. Al final les dice. Y cuando hablan de mutilado, les hablaba, porque como estaba hablando de la circuncisión, les decía mutilado era... Termina con esa frase. Sí, que los haga eunucos, en otras palabras. Miren hasta dónde era Pablo de duro. ¿Quién está estorbando? Así que si no eres creyente, ¿quién te está estorbando? ¿Qué te está estorbando para que aceptes a Cristo como tu Salvador personal? Y hermano, ¿qué te está estorbando para que pongas tu vida al servicio del Señor? Que te pongas dispuesto a servir en la obra de Dios. Yo no sé qué te está estorbando. Puede ser tus estudios, pueden ser tu misma familia, tu trabajo que estás poniendo delante, que te está estorbando para que pongas tu vida al servicio de Dios. Y les añade esa frase que acababa de leer. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. La advertencia que les hace es que con solo un poquito les puede corromper. Con solo un poquito de levadura que le pongas a una masa de harina, cuando lo pones al horno, se hincha. Solo un poquito de levadura. Se crece, ¿verdad? Un poco de la levadura corrompe la masa, le dice aquí. La levadura se la usa en la Biblia como una ilustración positiva. Jesús, de hecho, la utiliza la ilustración de la levadura para ilustrar el reino de Dios. Eso lo hace en Mateo 13 y en Lucas 13 también. Pero la levadura también se la utilizaba para ilustrar enseñanzas falsas que se creaban y que tenían un efecto negativo y que producía un efecto negativo. Y saben que la manera judía de pensar era que la levadura casi siempre representaba la influencia del mal. Y por eso les dice Pablo a esto, un poquito de levadura les puede influenciar en sus vidas para mal. Pablo les está diciendo que el compromiso que tenían o que estaban adquiriendo con estos legalismos, con estos judaizantes, a lo mejor todavía era muy pequeño. Que era pequeñito lo que les estaba todavía queriendo introducir. Pero que era peligroso y que les podía corromper a todos. Y ahora yo les quiero plantear una pregunta. Esta mañana son de preguntas que nos podamos reflexionar. ¿Qué
estás dejando en tu vida o en tu corazón que parezca que son pequeñas cosas o que piensa que son pequeñas porciones que están contaminando tu relación con Dios? Cuidado, que esa pequeña levadura te puede corromper toda tu vida. No dejemos esos pequeños espacios para que el mundo nos atraiga, porque se puede hacer muy grande. Al final, Pablo les dice que tengo confianza de ustedes. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, porque el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Él confía, y yo confío también en ustedes, hermanos, en que el Señor cada día de sus vidas va a ser el centro de ustedes. Pablo desea salir de esta confrontación con una nota positiva y les dice: yo confío en vosotros. Sin embargo, Pablo igualmente está seguro de que ellos van a poder seguir adelante y van a poder dejar esas cosas a un lado. Para concluir, hermanos, en esta mañana, hermanos, hemos visto cómo Pablo empezaba este capítulo diciendo que debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos da. Que no dejemos ningún yugo de esclavitud que nos apriete, ¿verdad? Que no nos juntemos con el mundo y que nos haga salir de esos malos pasos que da el mundo. También nos ha hablado del peligro de abandonar la libertad en Cristo, pero como sabemos, debemos responder con fe. Porque como sabemos, las obras no salvan. Lo que salva es la fe en Cristo. Y por último les hace una defensa recordándoles que deben correr bien, que no deben dejar a nadie que les estorbe para seguir o servir al Señor. Eso lo podemos resumir en estas frases, todo lo que hemos visto en esta mañana. Hermanos, demos gracias a Dios por nuestra salvación que está en sus manos, porque si estuviera en nuestras manos, lo más seguro es que ya la hubiésemos perdido. Si estuviera en nuestras manos. Lo hubiéramos perdido hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero demos gracias a Dios que está en sus manos. Aunque esto lo enseñan erradamente en algunas iglesias, ¿verdad? Pero estamos convencidos a la luz de la palabra del Señor que la salvación no se pierde. Debemos agradecerle al Señor por su salvación que está segura en sus manos. Porque la salvación es a través de Cristo. Hermanos, también debemos estar celosos de nuestra doctrina, de lo que creemos. Pero celosos no de celar, sino de que debemos estar seguros que estamos lo que nosotros creemos. Y tampoco les quiero decir que cuando decimos que estamos celosos vamos a salir de aquí y nos vamos a poner a pelear con las personas que no creen en lo que nosotros creemos. No es eso lo que yo les estoy mandando, ni les estoy diciendo en esta mañana. Sino más bien que no nos dejemos confundir, que podamos utilizar cada día la palabra del Señor para aprender de ella y no nos dejemos confundir por falsas doctrinas. No nos dejemos confundir como lo estaban queriendo hacer con los hermanos de Galacia. Que no nos dejemos confundir por esas enseñanzas tales como la enseñanza de la salvación se pierde o la enseñanza de la prosperidad, que si das al Señor vas a ser doblemente bendecido o cosas así. O la enseñanza del séptimo día. Cuidado, a eso me refiero con ser celoso, no de salir y ponernos a luchar contra ellos, sino de alejarnos de este tipo de doctrinas.
y buscar la doctrina verdadera, buscar la doctrina que está en Cristo y a través de su palabra. Por eso les animamos y siempre estamos diciendo, leer la palabra del Señor. Venid a los estudios bíblicos si queréis aprender más de la palabra del Señor. Rechacemos todas estas falsas doctrinas y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en libertad en Cristo Jesús. El Señor les bendiga. Amén.